A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este programa denominado La crisis económica del Ecuador. Estimados amigos y amigas, hemos estado dialogando una serie de temas importantes para la economía ecuatoriana, importantes para cada uno de ustedes. La semana pasada tratamos el tema que tiene que ver con el sector de construcción en general y en particular el sector de la vivienda, con un invitado, un hombre de gran experiencia como el arquitecto Diego del Castillo, expresidente de la Cámara de la Construcción de Quito. Y ahí hubieron una serie de sugerencias al gobierno, igual que a los municipios y especialmente al municipio de Quito. Ojalá pues que gente del gobierno y el municipio de Quito hayan observado este programa y haber escuchado las recomendaciones que se hizo. Hay una serie de sectores reales de la economía que los empresarios llaman los sectores productivos que tienen una serie de problemas y complicaciones. La agricultura de exportación tiene una serie de complicaciones para competir en el mercado internacional por varias razones. Luego también hay pues la agricultura de productos internos, papa, arroz, etc. Pero también hay problemas en la industria automotriz, en la industria manufacturera, especialmente la industria textil ecuatoriana. Hay problemas en el sector pesquero. Hay problemas también en el comercio. Es decir, en toda la economía ecuatoriana hay una serie de desajustes sumamente críticos. Hay un problema de competitividad y de competencia y de productividad en la economía ecuatoriana. Hay problemas serios en el mercado laboral, como por ejemplo que apenas el 40% o un poquito menos están, como se llama, en un empleo adecuado. El desempleo total y absoluto está un poco menos del 4%, pues el resto es lo que se llama el empleo no adecuado, empleo informal, empleo por horas, etc. Entonces, la economía sigue plagada de una serie de desajustes y desequilibrios. Aparte que hay tensiones, como hemos dicho en este programa, al sistema monetario de la dolarización. Fundamentalmente por efectos de que hay varios factores, pero uno de ellos es el desequilibrio fiscal que sigue presionando y tensionando al sistema monetario. Pero en estos días que habíamos planeado tratar de agricultura, etc., ha aparecido en estos días unos temas enormemente importantes para los 17 millones de ecuatorianos. Uno de esos temas es que el gobierno ha iniciado diálogos con el FMI en un plano, en un escenario diferente que vamos a comentar. Pero también ha aparecido con mucha insistencia y mucha profundidad un estudio hecho por la Contraloría General del Estado en materia del sistema de seguridad social en el Ecuador y especialmente un análisis de todo lo que pasa con el seguro social y el sistema de pensiones. Sistema de pensiones que es básico porque hay más de 400.000 ecuatorianos que reciben mes a mes sus pensiones. Y ahí ese informe es sumamente preocupante. Aquí hemos tratado también ese tema con varias personas actuarios y hemos visto y hemos sugerido lo que hay que hacer. Pero ya entiendo yo, dentro de poco tiempo vendrá un cálculo actuarial contratado por el propio nuevo presidente del Seguro Social ecuatoriano y ahí tendremos con toda seguridad
informaciones más fidedignas de lo que realmente hay que hacer en el sistema de seguridad social ecuatoriano. Pero también tenemos el tema con las concesiones, que está cobrando cada vez un poco más de vigor. Se anunció del gobierno que va a haber concesiones de lo que es el CNT y que se puede obtener 4.000 millones de dólares. También se ha dicho el sistema eléctrico que se podrá obtener en el sistema de concesiones de 20.000 millones. Mucha gente ha dicho que es privatización y aquí hemos afirmado que no es privatización porque no se va a vender las empresas estatales ni se va a vender los activos. Es lo que algunas personas llaman, y permítame decirlo, voy a encontrar una empresa nacional o internacional que me dé administrando la empresa, que me dé administrando los activos de la empresa estatal, porque con toda seguridad podrán manejar mucho mejor eso de lo que yo como propietario del Estado ecuatoriano manejo. Entonces hay una serie de temas que han surgido todos estos días sumamente preocupantes. Y esto, en cierta forma, amigos y amigas, nos obliga a hacer un comentario sobre el primer tema, el Fondo Monetario Internacional. El gobierno había solicitado hace meses atrás la asistencia técnica. Y hay un informe desde poco tiempo de este organismo internacional sobre temas de finanzas públicas. Y hay una serie de recomendaciones, o por ejemplo, qué contabilizar como deuda, qué no contabilizar como deuda, que el gobierno espero que acoja todas esas recomendaciones para dar más transparencia a las finanzas públicas del Ecuador. Pero hoy por hoy, lo que se observa es que el gobierno ha estado reunido con el FMI para obtener ya no solo asistencia técnica, sino sencillamente una asistencia financiera y crediticia. Y eso, en mi juicio, es positivo. Varias veces con invitados aquí hemos estado sugiriendo al gobierno que ya era hora de hacer un convenio de ese tipo con el Fondo Monetario Internacional. Mucha gente no va a estar de acuerdo con eso. Muchas personas dirán que sencillamente no es necesaria la ayuda del FMI porque eso significa recibir órdenes de ese organismo internacional. Y lamentablemente las cosas no son así como algunas personas del sector privado por una serie de razones lo mencionan, ¿no? El gobierno está obligado a ir. No es que el FMI le dice, ven a pedirme dinero. No, el FMI no dice eso. Naturalmente que el Fondo Monetario Internacional, como miembros que somos, ellos tienen obligación de servir también con una serie de facilidades crediticias y financieras a sus miembros. Pero es el gobierno ecuatoriano el que ha solicitado, y en buena hora. Y eso hay que reconocerlo. El presidente ha autorizado a su ministro correspondiente a que se siente a conversar en esta materia. Y eso es bueno, eso es positivo. Ahora, el FMI es un organismo internacional, amigos y amigas, que se originó después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, como el vencedor de la guerra fundamentalmente, se encargó fundamentalmente él, en cooperación con otros gobiernos naturalmente, pero fundamentalmente el gobierno americano, a reconstruir la economía mundial, a reconstruir el sistema monetario internacional, a ayudar a Europa a su reconstrucción después que quedó destruida por la Segunda Guerra, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos una serie de instituciones creadas como el Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, etcétera. Estados Unidos ayudó a crear todo el sistema multilateral, ¿sí? Y así se creó el FMI, pero ¿para qué se creó el FMI? Algunas personas están confundidas porque creen que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, es un banco comercial. No, no es un banco comercial. Los bancos comerciales en Ecuador, en todas partes del mundo, se caracterizan porque reciben depósitos, fundamentalmente depósitos de corto plazo. ¿Qué significa eso? Depósitos de ahorro, depósitos que se acreditan a nuestra cuenta corriente para girar cheques y naturalmente también depósitos, en el Ecuador se llama depósitos a plazo, a 30, 60, 90, 180 días, un año, etcétera. ¿Sí? Entonces, esos depósitos son la base para que la banca comercial lo transfiera a las agentes que requieren crédito. Eso es lo que se llama la intermediación crediticia de parte de la banca comercial.
El FMI no tiene esas características. El FMI, en la que hay más de 100 y pico de países miembros, se creó para corregir desajustes y desequilibrios que se dan en las relaciones internacionales financieras, o lo que se suele llamar la balanza de pagos de un país. Y naturalmente los problemas que se producen en el sector externo, en la balanza de pagos, provienen de unas políticas económicas internas de los países que no son las más adecuadas. Y llega un momento en que ya no es sostenible la situación de balanza de pagos con intensos desequilibrios. Cuando un país tiene moneda propia, como Ecuador tenía antes del año 99, teníamos el sucre, los problemas macroeconómicos internos del país rápidamente se iban a la balanza de pagos. ¿Y cómo se manifestaba eso? Se manifestaba primero porque las reservas internacionales se reducían drásticamente. Y cuando no había suficientes reservas, no había más remedio que devaluar o depreciar el sucre para corregir desajustes. Hoy no podemos hacer eso nosotros, porque estamos dolarizados. El dólar se aprecia y se deprecia en el mundo por una serie de razones internacionales en las que no tiene nada que ver el Ecuador. Pues el FMI fue formado para eso. Y la línea o la facilidad crediticia clásica con la que se originó el FMI era lo que se llama los créditos stand-by, de corto plazo, no digo 6 meses, no digo un año, sino un poco más, ¿sí? En condiciones de tasas de interés mucho más bajas que el mercado internacional. Pero ese dinero del FMI es fundamentalmente para fortalecer las reservas internacionales, no es para llenar el déficit. No es una cuestión de que un gobierno miembro del FMI o un país miembro del FMI como Ecuador le diga: amigos del FMI, yo necesito, ponga usted 5.000 millones de dólares. Así que aquí le firmo un pagaré, aquí le firmo una letra de cambio a 2 años, a 3 años, a 4 años. Así que mi amigo, deme el dinero y sencillamente yo volvería a pagarle. No, no, así no funciona. Así no, ni en los bancos privados comerciales funciona así, amigo, ¿sí? Entonces el FMI presta. Y hay varias facilidades que se han creado a través de todos estos años de creación del FMI. Hay algo que se dio para la Argentina que se llama una facilidad financiera extendida, que implica un poco más de plazo, e implica sencillamente un monto muy superior a lo que son los clásicos stand-by. Y yo creo personalmente que el gobierno tiene que estar charlando en la mesa con el FMI, con sus funcionarios, una facilidad extendida, porque el país requiere no 1.000, no 2.000, no 3.000 millones de dólares. El país requiere y el gobierno requiere mucho más que eso. No para financiar el déficit fiscal, mi amigo, no, sino para fortalecer las reservas internacionales que están en poder del Banco Central. La última información que da el Banco Central sobre las reservas líquidas es un nivel bajo, totalmente bajo, que a veces no cubre los depósitos que tienen la banca en el Banco Central. Y eso es altamente peligroso, y eso lo sabe el gobierno. Y este gobierno ha incurrido ese error en varias oportunidades, igual que el gobierno anterior. Entonces, ese monto tendrá que servir para ese propósito fundamental. Pero no es que el fondo nos va a dar órdenes, amigos. Nosotros como país y el gobierno en representación nuestra tiene que estar convencidos de lo que hay que hacer, de los ajustes que hay que hacer. Hay objetivos de ese programa con el Fondo Monetario, objetivos de tipo general, por ejemplo, la defensa de la gente pobre y de la gente de bajos ingresos. Por supuesto, es un objetivo benigno, un objetivo adecuado, sí. Cualquier política de ajuste debe tener presente que no hay que perjudicar tanto a los pobres. El ajuste no puede recaer fundamental y exclusivamente en los hombros de la gente pobre. Sí, buen objetivo. Pero también hay que mejorar la competitividad del país. Ese es un segundo objetivo que persiguen estos acuerdos con el FMI. Pero también, sencillamente, restaurar todo el desequilibrio en las finanzas públicas, porque esa indisciplina del gasto público, esa irresponsabilidad del gasto público, crea una serie de complicaciones a los otros sectores económicos, especialmente al sector externo y a la balanza de pagos. Entonces también restaurará como objetivo los equilibrios en las finanzas públicas y también naturalmente en el mercado laboral. Hay que hacer ajustes en el mercado laboral, hay que flexibilizar el mercado, aunque no le guste la expresión a mucha gente de flexibilización, pues eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué?
Porque no hay empleo, amigo, y un objetivo de un acuerdo de esa naturaleza con el FMI también en forma general es crear las condiciones para el crecimiento de la economía. Con el crecimiento de la economía, amigos, y con más inversión privada, hay más empleo. Hay más empleo, especialmente para los jóvenes que salen de las universidades en el Ecuador o se han graduado de especialistas en X, Y, Z en una universidad norteamericana o europea y viene al Ecuador y ves que no hay posibilidades de un empleo adecuado para jóvenes bien preparados. Pues hay que crear más empleo y ese también es un objetivo que se persigue en un programa de esta naturaleza como el FMI. Y eso no porque el FMI le obliga, sino porque uno como gobierno tiene que estar convencido que esos son los objetivos que hay que perseguir. Pero aparte de los objetivos que son generales, tiene que haber metas específicas para restaurar todo este desajuste. Por ejemplo, en lo que es finanzas públicas, que el gobierno sigue con problemas graves. Y la gravedad, como varias veces hemos dicho con nuestros invitados aquí, es que cuando de repente el gobierno anda buscando dinero para pagar sueldos y salarios. Por ejemplo, les doy un caso adicional, tan solo para que vean el problema grave de las finanzas públicas y la situación fiscal del gobierno. Por ahí alguien me cuenta de la Asamblea Nacional que el mes pasado se atrasaron en el cobro de los sueldos. No porque los empleados o asambleístas no querían cobrar, sino que no había plata. Y muchos empleados de la Asamblea Nacional están en este momento rogando para que no se atrasen los pagos este mes. ¿Eso qué significa? No hay dinero y no hay dinero. Pero aparte de eso, una vez voy a reproducir un ejemplo que aquí enunciamos con un especialista en materia de finanzas públicas. Por ejemplo, en el presupuesto general del Estado, este año, dice el gobierno, y así está aprobado por la Asamblea Nacional y las reformas que se hicieron en el presupuesto con aprobación de la Asamblea, de que los ingresos por recaudaciones de impuestos, los varios tipos de impuestos que tenemos, impuestos a la renta, impuestos a las importaciones, al IVA, el ICE, etcétera, etcétera, serán más contribuciones, multas, etcétera, y más lo que le entra al presupuesto del Estado por el petróleo a $50 el barril, que está presupuestado más o menos, le entrarán unos 19.000 millones de dólares sin deuda pública, ni interna ni externa, sino eso. Esos 19.000 millones este año que estén en el presupuesto aprobado, ¿van a servir para qué? Para financiar las actividades del gobierno nacional, como es lógico. ¿Cuáles son los 3 ítems más importantes? Todos los ítems de gasto son importantes, pero los 3. Usted tiene, según la proforma presupuestaria, 9.500 millones de dólares. Si el gobierno no hace nada en el gobierno central, igual que va a hacer en materia de reducción del número de empleados públicos en las empresas estatales que hay, que luego voy a mencionarlo, son 9.500 millones. Si no hace nada, ese monto de sueldos y salarios quedará como realidad 9.500 millones de dólares. Pero aparte de eso, el pago este año de intereses de la deuda pública interna y externa, así como el pago del capital interno de la deuda interna y externa, sumando los dos, que se llama el servicio de la deuda pública, es de 7.500 millones de dólares. ¿Eso qué significa? La sumatoria de los dos significa 17.000 millones de dólares. 2.000 millones que van a gastar según el presupuesto en bienes y servicios. 19.000 millones. Se fueron los ingresos de 19.000 millones. ¿Hay plata para pagarle al seguro el 40% que por ley tiene que pagar? No, no hay plata. ¿Hay plata para pagar a la Policía Nacional por el sistema de seguridad social y también a las Fuerzas Armadas? No, no hay plata. ¿Hay plata para la inversión pública? Tampoco hay plata. ¿Hay plata para asignar recursos a los municipios, a los consejos provinciales, etcétera? No hay plata. No hay plata. En ese ejemplo sencillo, igual que di el anterior de los sueldos de los empleados en la Asamblea Nacional, sencillamente se manifiesta la quiebra del gobierno nacional desde el punto de vista fiscal. Los gobiernos, como he dicho aquí, y los estados no quiebran, por supuesto que no quiebran. Es como el empresario privado. El empresario privado que quiebra, desaparece la compañía y te deja eliminar. Y si una persona natural quiebra, sencillamente se vuelve un paria para el sistema bancario de un país. Entonces, esos son ejemplos. Hay una crisis fiscal enorme. Y la meta que el gobierno debe estar conversando con el FMI, aparte de los objetivos generales que yo me permití indicar que suelen ponerse en un convenio con el fondo de esa característica, una facilidad extendida, es meta del déficit.
¿Cuánto va a ser el déficit? Entonces habrá, pues, supóngase que llegue al acuerdo entre el gobierno del Ecuador y el Fondo Monetario Internacional. El déficit fiscal debe ser este año 0. Déficit global, nada de déficit primario, etcétera, etcétera. Déficit global, 0. Ok, extraordinario. Buena meta. El punto es, ¿cómo llega? ¿Cuáles son las acciones para llegar a esa meta? Entonces, aquí viene el diálogo, la conversación entre el FMI y el gobierno tiene que decirle al FMI, estas son mis sugerencias y esto es lo que voy a hacer para llegar a la meta este año, 0 déficit. ¿Y cuáles son esas acciones concretas? Y aquí le hemos mencionado, aunque muchísimas personas no puedan estar de acuerdo, respetables puntos de vista de todos los que no están de acuerdo. Primero, ingresos. Hay que aumentar ingresos. Segundo, reducir de gastos. En materia de gastos, el gobierno ha estado gastando menos inversión pública. Hay un desplome de la inversión pública que no es prudente. No se puede dejar de invertir públicamente. La inversión pública es necesaria, señor. No es que tiene que sobrepasar a la inversión privada, pero la inversión pública es necesaria. Todavía faltan caminos vecinales. Falta, mis amigos, sencillamente ampliar una serie de carreteras, su mejoramiento. Falta infraestructura todavía y hay que mejorar la que existe actualmente. Pero también se requieren proyectos de riego medianos y grandes. Los grandes proyectos de riego hay que dejárselos para que se encargue al sector privado de la economía, nacional o internacional. Pero se necesita inversión pública y el gobierno está sacrificando la inversión pública y eso va a tener efectos negativos al crecimiento de la economía el día de mañana, ¿sí? Entonces hay que atacar en materia de gasto el gasto corriente. Y en el gasto corriente, mi amigo, usted tiene una parte importante. Es el pago de sueldos y salarios. Y aquí a nadie le gustaría quedarse en empleo, así es, pero mi amigo, no hay remedio. Y en materia de ingresos dice, ¿qué hago? Hay algunas personas que dicen, olvídense de estar eliminando los subsidios definitivamente de la gasolina y del gas. Olvídense de eso, no piensen en eso. No piensen tampoco en aumentar el IVA del 12 al 15% para darle más ingresos al gobierno nacional. No, olvídense de eso. Cobren el dinero, los montos, los recursos financieros que el gobierno anterior a través de 100, 200, 300 funcionarios se llevaron, se robaron en definitiva. Eso sugiere muchísima gente. Y uno dice, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que hacer un esfuerzo más intenso de lo que puede estar haciendo el gobierno. ¿Para qué? No solamente para detectar quiénes son los que perjudicaron al Estado en esa forma, sino que hay que ver dónde está el dinero. Todos estamos de acuerdo en eso, sí, y todos tenemos, en la medida en que podamos cooperar con el gobierno central, cooperar para la restauración, para que vuelva ese dinero, que puede estar en 10.000 partes en el exterior, o a lo mejor pues está pues una serie de edificios, de casas que se construyeron en Quito o en cualquier otra ciudad del Ecuador a través del proceso de lavado de activos. Si uno está de acuerdo en eso, teóricamente uno dice, bueno, entonces no hagamos nada, y esperemos recuperar todo ese dinero. La pregunta que yo les hago, distinguidos amigos y amigas, es ¿cuándo vamos a recuperar esos 35.000 millones o 70.000 millones que en el gobierno anterior una serie de funcionarios X y Z se llevaron a sus bolsillos personales? ¿Cuándo? ¿En 30 días? ¿90 días? ¿En un año? Amigos y amigas, yo no creo que eso va a ser posible. Entonces, si nos sentamos a esperar que venga ese dinero y que así tenemos plata y no debemos pensar en ninguna otra cosa más, es sencillamente irreal, totalmente irreal. Es como también otras personas dicen, esperemos que el precio del petróleo suba a $150 por barril. ¿Para qué? Para tener más dinero y evitar que se esté pensando en aumentar el IVA, pensar en despedir gente o en pensar en que sencillamente hay que subir el precio de los combustibles más arriba, etcétera. No son cosas razonables. El precio del petróleo está en $50 y todas las indicaciones internacionales son que si sube un par de dólares, $3 no hay problema, pero eso no va a salvar al Ecuador, no lo va a hacer. Por lo tanto, no hay alternativa que la meta que el gobierno se ponga con el FMI, de acuerdo, en términos de que hay que tener un déficit fiscal de 0 este año, por ejemplo, sencillamente implica que crear más ingresos. ¿Y los más ingresos qué significan?
significa que acometer el precio de los combustibles, abandonar estos errores del gobierno, primero, de no subir el precio del gas. Para compensar a los pobres hay que aumentar el bono de desarrollo humano, así de simple. ¿Para qué crear otros mecanismos que significan más burocracia para los controles? Pero luego también el precio de los combustibles tiene que eliminar toda esa serie de exoneraciones que se está haciendo a uno u otro sector. No tiene sentido. Empresario privado que depende eternamente de un subsidio estatal no es conveniente. Y ese empresario privado, si va a depender eternamente del subsidio, mejor es que cierre las puertas. Entonces, mis amigos, también hay que liberar el precio de los combustibles, y eso tiene que darle al gobierno algo así como 2.000 millones de dólares, mi amigo, ¿sí? Pero aparte de eso, el gobierno central, así como se está avanzando, y es una cosa positiva, en que las empresas estatales tienen irremediablemente que bajar el número de empleados públicos en 10%, se dice, esa es la información oficial, que en una serie de empresas estatales hay como 40.000 empleados públicos. Entonces, la decisión del gobierno, a través del organismo correspondiente, es reducir este año 10%, significa 4.000 personas. Que eso implica en dólares, según el gobierno, 60 millones de dólares. ¿Es un buen paso eso? Sí, definitivamente es un buen paso, pero es totalmente insuficiente. Aquí, con especialistas, hemos sugerido, hemos recomendado que el gobierno nacional este año tiene que ahorrar en sueldos y salarios como 1.000 millones de dólares aproximadamente. El 10% de lo que programan gastar en sueldos y salarios este año, según el presupuesto en vigencia, que es de 9.500 millones, esa parte. Eso implica 10%, 950, yo he redondeado la cifra a 1.000 millones de dólares. Se necesita hacer eso, pero en deuda pública externa se necesita también hacer algo. Imagínense este año lo que significa pagar 7.500 millones en capital de deuda interna y externa, y en intereses de deuda externa e interna. Hay que negociar en una u otra forma, renegociar con los mercados internacionales privados en forma adecuada, y el FMI va a ayudar en eso, porque esa es también la tarea del FMI, ayudar a los países miembros que piden su asistencia financiera para entrar con los bancos de inversión privados, con los gobiernos, etcétera. ¿A qué? A decirle, Ecuador está tomando las medidas adecuadas, en el futuro va a desarrollar la capacidad para honrar sus obligaciones, pero necesita una ayuda, y una ayuda le pedimos, señor acreedor. Yo certifico que el camino que está iniciando Ecuador es el correcto. Eso certificará el FMI a todos los acreedores internacionales, inclusive al gobierno chino, respetable país, milenario país, que tiene que comprender que no se puede seguir honrando ese tipo de deuda en esas condiciones. Amigos y amigas, se necesita ese tipo de compromisos del gobierno en serio. Y yo lo que aspiro como ciudadano y economista es que no vayan a firmar el convenio y sencillamente en X número de meses dicen, ya no puedo avanzar por esto, así que adiós Fondo Monetario Internacional, no puedo cumplir las metas. Espero que no pase eso. Ahora, el gobierno, una vez que firme el documento correspondiente en que formalmente le pide la asistencia y presenta su programa, sus objetivos y las metas en los varios frentes y la forma en que va a accionar el gobierno para llevar las metas en materia fiscal, en materia laboral, etcétera, todo eso el gobierno tiene la obligación, a través del organismo correspondiente que es el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central, de decirle a la ciudadanía, esta es la carta que estoy firmando, este es el programa, estas son las acciones, estas son las metas y esta es la forma de cumplir las metas que me he comprometido yo. No porque el FMI me pide ni me exige, ni porque soy obediente, sino que yo como gobierno estoy seguro de lo que tengo que hacer. Eso tiene que saber la ciudadanía para darle transparencia, para que la gente, los ciudadanos, las familias y fundamentalmente los agentes económicos, los empresarios privados nacionales e internacionales sepan la ruta hacia dónde va la economía ecuatoriana. Amigos y amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas noches. Estaremos con ustedes la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos, Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.